Océano. La tranquila superficie esconde las máquinas de matar más perfectas del planeta. Bajo el agua azul profundo es donde la ley de la selva está escrita en aletas, dientes y velocidad. No hubo disparos. Sin previo aviso. Solo un salto rápido. Y el inquietante silencio que siguió. Orca, estratega del frío. Tiburón, rayo caído de las profundidades. Delfines, depredadores que piensan y se coordinan como un ejército. Los asesinos del océano. En lo profundo del océano, donde la luz no puede penetrar hasta el fondo, un depredador se mueve en silencio. Con su cuerpo enorme, su inteligencia superior y sus tácticas increíbles, la orca es el rey sin corona del mar. No cazan solos, ni rugen amenazantes. Las orcas son la encarnación de la precisión y la coordinación perfecta. A medida que comienzan su caza, cada criatura en el mar se vuelve pequeña, ya sea un gran tiburón o incluso una cría de ballena azul. La orca, también conocida como ballena asesina, es la especie de delfín más grande del mundo. Miden hasta 9 metros de largo y pesan casi 6 toneladas, son increíblemente fuertes y ágiles. Con su distintiva piel blanca y negra, las orcas se camuflan fácilmente bajo el mar. El blanco de su vientre les ayuda a mimetizarse con la luz de arriba, mientras que el negro de su espalda les ayuda a desaparecer en la oscuridad. El cerebro de la orca es uno de los más complejos del reino animal.
Son capaces de comunicarse mediante silbidos especiales, planificar cacerías y coordinarse como un ejército de élite. Bajo el profundo mar azul, un grupo de orcas avistó su objetivo, varias focas descansando sobre un pequeño iceberg. La caza comienza, no solo con velocidad o fuerza, sino con tácticas que ganarán el respeto de todo el océano. Una orca nada tranquilamente cerca de un iceberg, creando una ligera perturbación para observar la reacción de su presa. Las focas permanecieron inmóviles, pero ahora el grupo comenzó a moverse. Rodearon el témpano de hielo, cada uno ocupando una posición estratégica, bloqueando cualquier ruta de escape para sus presas. Una de las orcas nadó rápidamente, creando una enorme ola que se estrelló directamente contra el iceberg. La foca entró en pánico y se deslizó cerca del borde del hielo, pero aún intentaba mantener el equilibrio. Pero la segunda y la tercera ola llegaron sucesivamente, derribando el pequeño iceberg. La foca cayó al agua, justo en el campo de visión de una manada de orcas. Mientras la foca luchaba desesperadamente, una orca cargó contra ella con una velocidad increíble. Sus afilados dientes están firmemente incrustados en el cuerpo de su presa. La foca es arrastrada hasta el fondo del mar, donde otros miembros de la manada se unen rápidamente para asegurarse de que la presa no tenga posibilidad de escapar. En apenas unos segundos todo había terminado.
Las orcas son uno de los pocos depredadores que no son selectivos con sus presas. Desde peces pequeños, calamares, focas, hasta incluso grandes tiburones, pueden cazarlos todos. Una orca nada alrededor de un gran tiburón blanco. Crea movimientos que desorientan a la presa, haciéndola incapaz de predecir su próximo ataque. Cuando llegó el momento, la orca volteó al tiburón, dejándolo inmóvil. Es una táctica inteligente que convierte a un depredador temible como un tiburón en una comida fácil. Las orcas también cazan presas mucho más grandes que ellas, como las crías de ballenas azules. La manada trabaja en conjunto para separar a la cría de ballena de su madre, rodeándola y atacándola repetidamente hasta que la presa queda exhausta. Esta caza puede durar horas, pero la paciencia de las orcas siempre trae la victoria. En las profundidades del océano, las orcas no tienen enemigos naturales. Son los depredadores absolutamente dominantes. Cada orca de la manada cumple su propio papel, desde observar, rodear y atacar. Esta armoniosa coordinación los convierte en una máquina de caza perfecta, inigualable por cualquier otra. Desde los casquetes polares congelados hasta los mares tropicales, las orcas son siempre las cazadoras maestras, las asesinas por excelencia del mundo acuático. Bajo las olas silenciosas, donde la luz del sol es apenas un borrón, el gran tiburón blanco, el gran asesino del océano, nada en silencio. Con su cuerpo enorme, su velocidad increíble y sus dientes afilados como navajas, el gran tiburón blanco no solo es un depredador sino también un símbolo de poder y dominio en el océano. Pero esta criatura es más que un asesino despiadado. El gran tiburón blanco es una obra maestra de la evolución, una criatura perfecta en todos los sentidos para sobrevivir y dominar el vasto océano.
El gran tiburón blanco es uno de los tiburones más grandes del mundo, con una longitud promedio de 4 a 6 metros y un peso de hasta 2 toneladas. Su cuerpo largo y poderoso le ayuda a moverse rápidamente en el agua, alcanzando velocidades de más de 50 kilómetros por hora cuando ataca. Las mandíbulas del gran tiburón blanco son un arma temible. Con más de 300 dientes afilados dispuestos en muchas filas, cada uno de sus mordiscos crea una fuerza de hasta 1,8 toneladas, suficiente para desgarrar la carne y aplastar los huesos de cualquier presa. Lo especial es que los dientes del tiburón blanco tienen la capacidad de volver a crecer a lo largo de su vida, lo que garantiza que sus armas estén siempre en perfectas condiciones. El cuerpo del gran tiburón blanco está diseñado para cazar presas de manera eficiente. Su piel no es lisa, sino que está cubierta de millones de diminutas escamas que ayudan a reducir la resistencia al agua y a aumentar la velocidad de natación. Su coloración, espalda gris oscuro y vientre blanco, crea un camuflaje perfecto, haciendo difícil que las presas noten su presencia cuando las ven desde arriba o desde abajo. Los grandes tiburones blancos no solo confían en su fuerza, sino que también son maestros en tácticas de caza. Bajo el agua azul profundo, donde la luz era apenas una tenue franja, grandes tiburones blancos nadaban en silencio. Ni un sonido, ni una onda, su presencia era una declaración invisible de que la muerte se acercaba. Sin que la presa lo sepa, el depredador ha localizado a su objetivo. Una foca nada cerca de la superficie del agua, jugando con las olas. No se dio cuenta en absoluto de la gigantesca sombra negra que se acercaba desde las profundidades. Los ojos del gran tiburón blanco son fríos y concentrados. No se trata de una cacería aleatoria, sino de una estrategia perfecta perfeccionada a lo largo de millones de años de evolución. Los grandes tiburones blancos no tienen prisa. Se movía lentamente, cada suave movimiento de su cola impulsaba su enorme cuerpo a través del agua sin hacer ninguna señal. Desde abajo, observa cada movimiento de su presa, sus ojos, en forma de escáner, registran cada pequeño movimiento. Luego se detuvo.
Desde una profundidad de unos 10 metros, el gran tiburón blanco se prepara para el ataque. Su cuerpo se tensó, los músculos listos para explotar. Todo ocurrió en un silencio sepulcral. Y entonces, en un instante, el agua explotó. El gran tiburón blanco cargó desde las profundidades a una velocidad increíble. Todo su cuerpo, de más de 5 metros de largo, estalló fuera del agua en un poderoso ataque. Sus dientes afilados capturan a su presa en un instante. El rugido de las olas mezclado con el sonido de los búhos mordiendo llenaba el aire, una sinfonía de muerte. La foca no tuvo tiempo de reaccionar. Luchó violentamente, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Las mandíbulas del gran tiburón blanco se aprietan con fuerza, creando una fuerza de mordida lo suficientemente fuerte como para aplastar un hueso. En apenas unos segundos, la lucha cesó y el agua circundante se tiñó de rojo. Los grandes tiburones blancos no tienen prisa por disfrutar de sus comidas. Nadó en silencio hasta el fondo del mar, llevándose consigo su botín. No se trata del acto de una persona codiciosa, sino de la confianza de un asesino en la cima de la cadena alimentaria. En las profundidades del mar, donde prevalece la oscuridad, el gran tiburón blanco es la encarnación de la dureza y la perfección. Cada uno de sus golpes era una obra maestra, sin desperdicios, sin errores, solo precisión absoluta. A pesar de ser un depredador máximo, los tiburones blancos no siempre atacan. Son criaturas inteligentes, capaces de evaluar situaciones y elegir el momento adecuado para atacar. Numerosos estudios han demostrado que los grandes tiburones blancos tienen la capacidad de memorizar ubicaciones e incluso ajustar sus tácticas de caza en función de las reacciones de sus presas. También son conocidos por su curioso comportamiento, a menudo nadan alrededor de objetos desconocidos o incluso barcos para investigar, usando sus suaves mordiscos para sentir e inspeccionar. Sin embargo, esta inteligencia es también la razón por la que los grandes tiburones blancos rara vez atacan a los humanos sin motivo. Los ataques a menudo se consideran erróneos, ya que los tiburones confunden a los humanos con presas conocidas, como focas o peces grandes.
Los grandes tiburones blancos juegan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos. Como depredadores máximos, ayudan a controlar las poblaciones de peces, focas y otras criaturas, evitando que la superpoblación desestabilice el ecosistema. Al eliminar presas débiles o enfermas, los grandes tiburones blancos también contribuyen a mantener la salud de las poblaciones de presas. Sin embargo, este importante papel se ve amenazado por las actividades pesqueras humanas. El gran tiburón blanco, con su fuerza, agilidad e inteligencia, es el epítome de la perfección evolutiva. No solo son asesinos de los océanos, sino también una parte indispensable del ecosistema marino. Sin embargo, su supervivencia depende de nosotros. Proteger al gran tiburón blanco no se trata solo de proteger a un animal, sino también de proteger el delicado equilibrio del mundo oceánico. Apreciemos y preservemos a esta asombrosa criatura, para que las historias sobre el máximo depredador del mar no queden solo en la memoria. El océano no solo es un lugar de vida, sino también un escenario de feroces batallas por la supervivencia. Entre ellos, la relación entre delfines y tiburones ha perdurado durante millones de años, creando una leyenda de inteligencia y fuerza. Frente a la costa de Australia, Shark Bay es famosa no solo por sus impresionantes paisajes, sino también por los feroces enfrentamientos entre dos de los principales depredadores del océano, tiburones y delfines. Este es un lugar único donde más del 75% de los delfines tienen cicatrices, marcas de encuentros con tiburones. Pero no creas que los delfines son unos desvalidos. De hecho, poseen tácticas superiores para lidiar con el depredador más grande del océano. Los delfines son criaturas de una inteligencia extraordinaria. Cazan en grupos, coordinando sus movimientos para engañar a sus presas. Utilizan la ecolocalización, una forma natural de sonar, para localizar presas o depredadores, incluso en entornos oscuros.
Pero los tiburones no se quedan atrás. Tienen un sexto sentido gracias a unos receptores electromagnéticos llamados ampollas de Lorenzini que les permiten detectar pequeñas corrientes eléctricas provenientes del movimiento de sus presas. Bajo la luz del sol danzando sobre las olas, una manada de elegantes delfines nariz de botella se desliza a través de parches de pastos marinos. Son como artistas gráciles, pero detrás de esa belleza se esconde una vigilancia extrema. Desde las profundidades del océano se eleva una sombra gigante. Es el depredador intrépido, el tiburón tigre, de ojos fríos y dientes afilados como navajas. Una batalla está a punto de estallar, donde no solo la fuerza, sino también la táctica, la inteligencia y la solidaridad decidirán quién sobrevive en la arena de la muerte del océano. Los delfines cambiaron rápidamente de formación. Se reunieron en un círculo protector, con los adultos afuera y los dos cachorros mantenidos a salvo en el centro. El tiburón tigre, lenta pero poderosamente, comenzó a acercarse, nadando en zigzag para acercarse a los delfines. Un delfín macho de gran tamaño, que se cree era el líder de la manada, se separó del círculo y cargó directamente hacia los tiburones. Emitió un chillido agudo, como si quisiera desafiarnos. El tiburón reaccionó de inmediato, moviendo su cola musculosa y arremetiendo con sus afilados dientes. Aprovechando el momento caótico, el tiburón cargó directamente hacia el círculo protector. Los dientes afilados atraparon al delfín bebé que nadaba más lento. Se oyeron gritos de pánico mientras los delfines adultos cargaban hacia adelante, tratando de salvar al miembro más joven de la manada. Clavaron sus narices en el cuerpo del depredador, pero todos los esfuerzos parecen ser en vano. El tiburón apretó sus mandíbulas y la sangre roja se extendió por el agua azul. Los repetidos ataques de los delfines no fueron lo suficientemente fuertes para obligar al tiburón tigre a soltar su presa. Cuando el delfín bebé dejó de luchar, el tiburón se sumergió en aguas más profundas, llevándose su premio consigo. Los delfines, criaturas inteligentes y unidas, han hecho todo lo posible para proteger la manada. Pero el océano siempre es duro y el tiburón tigre, el depredador frío y despiadado, ganó esta batalla. En el escenario del mar, un solo momento de error puede costarle la vida. Esta es la naturaleza de la naturaleza, donde no hay misericordia, solo la ley de la supervivencia.
Shark Bay, un fiero escenario submarino donde ni siquiera el mayor depredador está a salvo. Después de que los tiburones tigre derrotaron a los delfines, surgió una nueva fuerza. No es una presa, sino un depredador mucho más peligroso, la orca. Bajo las profundas aguas azules de Shark Bay, está a punto de tener lugar una brutal batalla. Un tiburón tigre de casi 4 metros de largo, un depredador conocido por sus dientes afilados y su cuerpo poderoso, acecha en el fondo del mar. Pero esta vez, no fue el cazador. Una manada de orcas, 3 adultas y una cría, la rodeaba en silencio. Las imponentes aletas dorsales de la orca desgarran el agua, deslizándose como espadas de color negro azabache. Sus enormes cuerpos se movían con suavidad pero con fuerza, exudando un peligro mortal. La ballena líder, que mide más de 7 metros de largo, señala con un silbido corto y profundo. Inmediatamente, las orcas desplegaron sus tácticas. Una hembra adulta se abalanzó desde abajo y atrapó al tiburón con su hocico de acero. La repentina puñalada provocó que el tiburón se diera vuelta, exponiendo su vientre blanco al enemigo. Antes de que el tiburón pudiera recuperarse, el macho alfa cargó con una fuerza enorme, estrellándose contra el cuerpo del tiburón como si fuera un torpedo. El sonido del impacto resonó bajo el agua, el tiburón luchó desesperadamente. Intentó mover la cola para escapar, pero otra orca le agarró la aleta dorsal, sujetándola fuerte y evitando que escapara. Toda la manada de ballenas atacó continuamente, cada puñalada precisa y brutal, obligando al tiburón a una situación de indefensión. La sangre comenzó a extenderse por el agua, tiñendo de rojo una gran zona del océano. El tiburón, que alguna vez fue un depredador máximo, ahora es una presa indefensa ante depredadores más inteligentes y poderosos. La orca, tras consumar el ataque, solo arrancó el hígado graso, la parte más nutritiva, y se alejó nadando, dejando que el cuerpo del tiburón se hundiera en el frío fondo marino. En este enfrentamiento, la inteligencia y la táctica triunfaron sobre la fuerza bruta.
Las orcas no solo son los depredadores más inteligentes, sino también símbolos de dominio absoluto en el mundo oceánico.